6 se encuentran internados y están internados en grave estado. Lo concreto es que las 2 víctimas fatales comieron los mismos chacinados caseros. Vamos a hablar acerca de este tema, qué es, qué representa y cuáles son los riesgos, ¿no? Del botulismo. María Claudia de Grossi es doctora en química. ¿Qué tal, María Claudia? ¿Cómo va? Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias. El botulismo es una enfermedad muy grave, muy grave, por suerte poco frecuente, así que hay mucho para poder trabajar en eso y para poder prevenir, ¿no? Las consecuencias, como vemos, son terribles, ya hay 3 fallecidos, yo miré esta mañana y hasta ahí había llegado, y varios internados, y siguen aumentando los casos. Sí. Y tiene que ver con unos, por lo que escuché en un video, unos chorizos ahumados de elaboración casera que compartían y a veces hasta comercializaban con los vecinos y con la gente del entorno. Así que ahí tenemos 2 problemas, la gravedad y la dificultad para rastrearlo, porque no es algo envasado donde uno puede decir se retira del mercado, sino que es algo que se vende sin ningún tipo de rótulo. Claro, y que uno Así lo puede... que, bueno, muy compleja la situación. Doctora, uno lo puede ver comúnmente, ¿no? De En las elaboración rutas. casera, ¿no? En este caso también. Claro, elaboración casera en las rutas o mismo en algunos lugares donde venden artículos regionales, ¿no? Y uno no pregunta dónde se hizo o de qué manera se elaboró. Bueno, otro caso resonante fue en el año 2015, por eso digo que no es tan frecuente, y esa es la suerte. Fue una feria de productos artesanales, era un producto casero, también artesanal, tipo conserva pero casera, a base de porotos. Entonces, son productos, la persona estuvo muy grave, se recuperó, pero aún sigue en recuperación, o sea, las secuelas las sigue trabajando y no es menor el impacto aún con la posibilidad de recuperarse. Así que, y lo más común es que lo que la gente conoce son las conservas caseras, y muchas veces la pregunta va, bueno, esterilizar el envase. Y una vez que yo esterilicé el envase, cuando lo saco del agua o del horno, ya está abierto y ya otra vez, el problema es el alimento. En un producto industrial uno envasa el alimento y la lata cerrada es lo que se procesa. Esa lata cerrada es lo que va a un autoclave con un nivel de control que a nivel casero no tenemos, porque puede ser que el calor no sea parejo en casa, que alguna lata no llegue a la temperatura correspondiente. Esto a nivel industrial se controla. Por eso no es que no puedo hacer conservas caseras, las puedo hacer, guardar en la heladera y consumir en un tiempo corto. Y esto también es importante. Ojo que hay cepas de Clostridium botulinum que crecen en frío y que la toxina la va produciendo lentamente, pero en un mes puede haber toxina. Cuando habla de tiempo, doctora, cuando habla de tiempo corto, disculpe, ¿cuánto sería aproximadamente consumir en un tiempo corto? Y en general, este tipo de... A ver, todo lo que está listo para consumir, nuestra recomendación en Cazabacterias es siempre, por ejemplo, 2-3 días de las cosas que hacemos porque hay un deterioro rápido. En una conserva lo trataste más tiempo y va a depender de factores como la acidez y de otras cuestiones, ¿no? Que en general tampoco controlamos mucho, le tiramos a ojo o medimos un poco, pero no tenemos una medición concreta como en una empresa. Por eso, por ejemplo, hay datos que ya en 15 días de heladera, si la heladera anda a 6-7 grados, 8 grados, un poquito más arriba que lo deseable, ya han detectado toxina en algunos trabajos de investigación. Depende mucho, como María, decía, del producto en sí mismo. ¿Hay alguna forma de darse cuenta cuando uno lo está comiendo? Porque en este caso fue un chacinado, usted hablaba de conservas, puede ser, no sé, una berenjena en escabeche, un ejemplo, digo, hacer en casa, pero en este caso voy a lo que ocurrió en Misiones. Hablan de un chacinado, digo, ¿hay alguna forma de con el gusto o con el olor de darse cuenta o es silencioso? En general es silencioso porque la toxina es muy potente, o sea, solo probar. Cuando uno dice, estará bien, ¿lo pruebo? No lo pruebo, no lo pruebes. Si tenés dudas, ni lo pruebes, porque un botulismo es solo la cuchara que pruebo para ver si está, y la gente lo que suele decir, y han habido brotes, por ejemplo, por jugo de naranja en Estados Unidos, no o sea, un jugo pasteurizado, pero no tenía otro tipo de prevención más que mantenerse en heladera, o jugos, o por ejemplo una sopa que debía estar en la heladera y la gente la dejó afuera de la heladera y la consumió muchos días después, la probó muchos días después. En general, a veces, según la cepa, puede haber un sabor como ligeramente a queso en un producto que no debiera tenerlo, o un sabor no tan agradable porque hay cepas que degradan las proteínas y dan esta característica, pero otras cepas pasan desapercibidas. Entonces, acá la precaución es
mirar bien y ponerse los anteojos de la seguridad de los alimentos, ¿no? Empezar a mirar, a ver, este lugar, en qué condiciones estará haciendo la producción, esas berenjenas caseras que en general las hemos comido por años y nunca pasó nada. Ojo, eso no es una estadística fiable, porque un día hizo más calor, lo cociné menos, le puse menos vinagre. Hay que tener toda una cierta cantidad de cuidados y una receta que esté estandarizada y respetada, y en otros casos yo prefiero decir, bueno, hace menos, guardarlo en la heladera, cuando se acaba volvés a preparar y así continuar. No hay riesgo, por ejemplo, en las mermeladas. Las mermeladas tienen mucha cantidad de azúcar, la puedo hacer casera, no va a haber problema, porque por la acidez de la fruta, la poca cantidad de proteína que tiene y la enorme cantidad de azúcar, es un producto que cuanto mucho se va a enmohecer. Doctora. Y acá otra recomendación. Sí. Sí, perdón. Veo que algunas veces la gente suele utilizar un cubierto, probar del frasco y después volver a utilizar el mismo cubierto con la saliva de uno. ¿Cuán peligroso es eso? No para el botulismo, porque no se contagia el botulismo. El botulismo es por la toxina que está en el alimento, que es recontrapotente. O sea, es mínimo lo que tengo que consumir. Y la gravedad de las consecuencias tiene que ver con la dosis que estoy tragando. Cuanto más grande es la cantidad de toxina, más rápido aparecen los síntomas y peor es el pronóstico de las personas afectadas. Sí. Acá en este caso ahumaron los chorizos, pero debería haber tenido nitrito, que el nitrito inhibe al botulismo. Han habido casos por jamón de elaboración casera en distintas partes del mundo porque el nitrito no se usó adecuadamente. Y además el ahumado requiere ciertas condiciones como para que eso pueda inhibir el crecimiento, y en este caso no lo debe haber alcanzado. Claro. Entonces, ahí están las condiciones por las cuales esto generó el incidente. Entonces, ojo con todos estos productos de elaboración casera, Sí. se requiere para prevenir el botulismo condiciones muy concretas. Y un dato más, el ácido inhibe a esta bacteria. Pero ¿qué pasa si crecen mohos? Que es algo muy común. La gente saca el moho y quiere seguir comiendo. Sí. Y el moho se come al ácido, se come al vinagre, se come al cítrico. Entonces, cuando se comió el ácido, ya no está tan ácido y el botulinum puede empezar a crecer. Entonces, si hay un deterioro, la comida ya no está para comer, ya es residuo, ya es basura, ya va. Entonces, ojo ahí, si hay un signo de alteración, no consumirlo. Bien, bien. La verdad nos está dando varios tips que creo que no le prestábamos debida atención, ¿no? Ese moho no se retira y se come el alimento. Cuando uno tiene desconfianza, mejor no comerlo. Ahora, en vacaciones, ¿no? Que yo le hacía referencia, uno sale a la ruta y a veces cuando querés tener alguna atención con alguien o hacerle un presente, parás en algún lugar, te parece confiable, pero digo, el te parece confiable no es nada técnico. Perdón, camino a la costa tenés 700 lugares distintos para comprar, ¿eh? Bueno, chacinados o algún queso casero queso, y demás. miel, lo que sea. La pregunta es, ¿no es técnico el decir parece bien presentado el local o parecen bien hechos los productos? Digo, ¿cómo hacemos ahí, doctora? Y en principio debería haber una habilitación del local. No, de hecho, mira, hubo en el año 90... Perdón que la interrumpa, no hay ninguna habilitación porque son todos locales chiquititos. Locales. Puestos. Son puestitos hechos con madera de forma muy precaria. Sí, pero hay puestos que a veces hay ferias que están habilitadas y hay puestos que están habilitados. Ahí hay que mirar esa diferencia. Claro, también si es un puesto ya está, no es un lugar para comprar. Si es un puesto en la ruta que no hay nada que me garantice nada, no comprar. De hecho, iba a contar esto, en el 97 hubo un brote en Argentina de botulismo por unos matambres elaborados por una pequeña planta familiar no habilitada, y fue un puesto de la ruta y los que se enfermaron fueron choferes. Los choferes fueron los primeros a empezar a padecer caída de párpados. ¿Se imaginan lo que es manejar con caída de párpados? O sea, fue terrible. Y se salvaron, ayudó CDC con el aporte del antisuero, investigaron el caso. Y ahí lo que es muy importante por parte del Estado es entrenar a la gente, porque esto que hicieron probablemente lo van a seguir haciendo. Entonces hay que educar a todos los que elaboran alimentos para prevenir este tipo de casos graves. Claro. Lo que hizo el CDC como recomendación fue decir, hay que entrenar a esta gente, porque yo le clausuro acá y abre a 3 cuadras mañana, y es lo mismo. Y encima no tenía etiqueta, y encima eso hace muchos años atrás, ¿no? Hoy hay mucho más control, por supuesto. Nos llega ahora, doctora, es ahora, en este momento, hace unas horas nada más, levantaron 2 parrillas emblemáticas ahí de Dorrego al 4000, esto queda en Palermo, en una zona muy transitada, de mucho tránsito de autos y de familias que van los fines de semana a pasear, a comer, a llevar su sillita, a llevar el mate, donde descubrieron, ahora vamos a mostrar imágenes, donde descubrieron que la gran mayoría de los alimentos que tenían no respetaban no solamente la cadena de frío, sino que además se conservaban ahí al aire libre. Por ejemplo, había 26 kilos de carne sin refrigerar.
Claro, la tenían afuera de Sin la heladera. refrigeración.